Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Mañana debuta Mourinho en su segunda etapa con el Real Madrid. El hombre que dividió al madridismo vuelve para tratar de conseguir lo opuesto, unir a todos en torno a un objetivo común, el regreso a los títulos. En esa doble operación retorno, a Mou le han dado todo lo que a los últimos se les negó, menos el mediocentro, por cuya ausencia tampoco va a llorar el portugués. Desborde con Diomandé arriba, un centro del campo con todo lo que no es ese 6, una defensa multireforzada con Konaté, Dumfries y sobre todo Cucurella, su Bernardo Silva de por medio, un equipazo brutal para tener la obligación de todo, la de ganar, jugar bien y conseguir la excelencia que tanto nombra su jefe Florentino Pérez. Ante el único que responde, ante el presidente, en algo que los jugadores también saben. Esa plantilla que se cargó a Xabi Alonso por exigir y tratar de apretar, se ve ahora con alguien más exigente aún para lograr que los fiascos de la temporada pasada queden en el olvido. Mou tratará de revertir lo de segundas partes nunca fueron buenas para seguir siendo el Special One en un Real Madrid especial. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la Ser, aquí estamos juntos para contaros toda la actualidad deportiva de este viernes. Como seguís muchos de vacaciones en mil sitios, nos podéis escuchar de mil maneras. La radio de toda la vida, la nueva y chulísima aplicación de la Ser en el móvil, nuestros enlaces en redes, la web, la TDT, los Alexas del mundo. Cualquier forma nos parece genial de sentiros ahí. Y si a la hora del programa eso te pillara con lío, pues nos puedes escuchar en Ser Podcast y ya está. Así que gracias por irnos como sea en la jornada en la que hemos visto el debut de José Mourinho en la sala de prensa. Eso encabeza la portada de este Ser Deportivos. 40 minutos ante los medios de comunicación del entrenador del Real Madrid, respondiendo a todo, dejando que los periodistas le pregunten tres cosas en la misma frase y respondiendo también, simpático en ocasiones. Mourinho deja en su presentación varios titulares y no es fácil elegir uno. Pero como el tema de la pretemporada ha sido Rodri, aquí va esta frase significativa sobre lo que hubiera sido la llegada del mediocentro internacional español, no al Barça, sino al Madrid. No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. ¿Cómo se dice? ¿La guinda? ¿Cómo se dice? La guinda, ¿no? Sería como, yo pienso que la expresión es correcta, ¿no? Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, porque yo pienso que Arda al final puede también, hoy no, pero dentro de algún tiempo podrá también jugar en estas posiciones. No es que tengamos un problema o que tengamos que ir a por otro jugador. Sería la guinda, hablando de Rodri, es una frase potente, pero ha hablado del incidente Tchouaméni y Valverde, de Vinicius, de la presión, del trabajo defensivo de los atacantes. Un comienzo de etapa de un Mourinho mucho más cordial de lo que recordábamos. Vamos a oír todo lo que ha sido noticia en esa primera rueda de prensa del entrenador del Real Madrid en este Ser Deportivos. Antes repaso a tres protagonistas más de las próximas horas o de las últimas. En las próximas horas y días vamos a hablar mucho de estos dos que vienen. Vamos a hablar mucho de Carlos Alcaraz, que al final vuelve tras 4 meses, estará en el US Open y viaja en nada a Nueva York. Pedro Fullana, buenas tardes. Mañana mismo Paco Jou viajará a Nueva York, buenas tardes, para preparar el regreso a las pistas 4 meses después. Ha decidido reaparecer porque las sensaciones han ido mucho mejor en las últimas semanas. Lleva varios días entrenando a mucha intensidad en Murcia con Holger Rune y ha sido el test definitivo para demostrarse que está para jugar. Los que mejor le conocen nos dicen que está para competir a buen nivel, sin riesgo, porque la muñeca está recuperada y por eso vuelve, y que ahora toca eso, pensar en jugar y en competir, y lo de ganar el título ya se verá en función de cómo vaya las próximas semanas. Carlos Alcaraz será uno de los grandes nombres de las próximas semanas, que compartirá tiempo con Tadej Pogačar, que es el cabeza de cartel de la Vuelta a España, que comienza mañana en Mónaco y para que él es el gran clarísimo favorito. Tenía ganas de hacer la Vuelta desde hace mucho tiempo, pero sí, nos sentamos en diciembre y hablamos de la posibilidad de hacer la Vuelta y bueno, todo el mundo puede priorizar la Vuelta antes que el Tour,
pero en mi cabeza quería hacerla de verdad, porque además la salida es aquí, en Mónaco. Pogačar y Alcaraz, protagonistas grandes de las próximas semanas, y el Rayo y sus desmanes, protagonistas de parte de la pretemporada de nuestro fútbol. El equipo de Martín Presa vivió el exilio en Butarque ayer, con un empate ante el Alavés, con poca gente en la grada, como 4.000 personas, que al goleador rayista Sergio Camello ya le parecían hasta muchas. Vallecas es nuestra casa, no concebimos otra cosa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año, estamos agotados, esto no nos ayuda, nos distancia a todos, a las tres partes del club que son vitales. Esta plantilla ha dado todo por ponerse del lado de la afición, siempre vamos a estar con ellos. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y creo que ahora nos está cumpliendo con ello. Declaraciones a Dazón tras el partido, a las que hoy han seguido las de Óscar Trejo, el excapitán del Rayo el año pasado, en la misma línea. Y así, con la portada llena de noticias y grandes nombres, ordenamos y seguimos gracias al equipazo del programa, hoy con Óscar Ejido y Sara Núñez en la producción, con Nick Sutherland y Lucas Mayoral como cracks de la técnica, y tres cosas, que emitimos desde el nuevo estudio A9 de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3:05 y que vamos al lío ya. Vamos a empezar por el gran protagonista del día, que no es otro que José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, que ha dado su primera rueda de prensa oficial antes de jugar mañana ante el Español. Ya ha dicho muchas cosas, Javier Herráez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, han sido 41 minutos. Arrancaba la rueda de prensa a las 9:30, puntual, acompañado por Carlos Carvajosa y por Juan Camilo, del departamento de prensa del Real Madrid, y se iba a las 10:11 de la mañana. 20 preguntas, muy tranquilo, domina la escena como nadie. En esto es, como diría pues Guardiola, el puto amo, que la gente me perdone por la expresión, pero la realidad es un hombre que domina, como digo, perfectamente lo que tiene que decir y cómo tiene que decir. Mira a los ojos y dice o manda su mensaje. Yo le he preguntado directamente por el asunto Tchouaméni Valverde, si eso ha cicatrizado. Dice que tiene mucha información y que no ha hecho falta hablar con ellos, que qué sería una temporada buena, ganar evidentemente un título. La renovación de Vini, que si quería seguir, era un tema económico y se ha solucionado. Los capitanes, recordemos, Valverde, Courtois y Vini, hay un tanteo entre los tres y él, vamos a ver cómo va la cosa, y que Florentino Pérez le llamaba cada vez que el Madrid ganaba, cuando él se marchó, un título. Vamos a escuchar el fragmento que para mí es más interesante. También está muy bien lo que ha dicho Martin Einstein, que cambiaría el Mourinho de hace 13 años al de ahora, y ha dicho que la tranquilidad. Este instante en el que le preguntaba por el tema Valverde-Tchouaméni, esto es lo que ha dicho José Mourinho. Yo he llegado con mucha información, pero he decidido partir de cero, y desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos, porque he visto inmediatamente la normalidad y han sido ellos prácticamente a decirme: no tienes que tener ningún tipo de influencia para intentar traer la paz. Es como si no hubiera pasado nada. Tchouaméni, que por cierto, junto con Hendrik, son dos de los que quedan fuera de la lista de convocados por lesión para el partido de mañana. Al Español le dejamos las novedades y las frases de su técnico para la tarde. Andrea de la Torre, cuéntanos. Pues sí, Manolo González, entrenador del Español, comparecerá a las 5 de la tarde ante los medios para analizar la previa del partido de mañana contra el Real Madrid. Tiene 3 bajas confirmadas: Cabrera, que cumple su segundo partido de sanción de los 3 que le impusieron, y los lesionados Puado y Quique. Además, uno de los nombres de las últimas horas es el de Roberto Fernández. Ha llamado el interés del Hull City, que ofrece hasta 17,5 millones de euros por el futbolista. Pese a eso, el entorno del jugador nos ha podido confirmar que él está centrado en el partido de mañana y en el futuro con el Español. Joder, con el Hull. Ofrece dinero a todos los equipos de primera división por fichajes. Ese es el gran partido del sábado, ese Español-Real Madrid, de la segunda jornada, que se juega sin acabar la primera y que tiene otros 2 choques no menores mañana. A las 5 en Flashes se juega el Athletic Sevilla. Novedades de los de Terzic. Diego González, buenas tardes. Bilbao, Diego González. Sí, así es, acaba de dar su primera rueda de prensa previa a un partido. Arranca la era Terzic, veremos si con Nico Williams y Laporte en el 11. De los internacionales, Unai Simón seguro. Ni ha confirmado ni ha descartado a ninguno de inicio. Ha dicho que Nico está bien, que ha venido tras el Mundial sin dolores, pero es que no está por decir nada. No ha dado ni tan siquiera para coger convocatoria. No sabemos si lo hará durante la tarde, pero me temo que no. Seguro es baja Vivian. Dejaron algunas dudas los 2 últimos amistosos ante Olympique y Atalanta, ambos con derrotas. Así que vamos a ver si ya en competición el Atleti propone algo más allá de la presión arriba y de tratar de hacer daño tras la recuperación mañana ante el Sevilla. Pasamos por Sevilla. ¿Qué cuenta Luis García Plaza y qué novedades tiene Manolo Aguilar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Se encuentra con varias novedades Luis García para el partido de mañana.
mañana. La primera, que ya ha fichado el Sevilla a Kochorazvili y que ha dicho que va a entrar en la convocatoria y ya veremos, sin entrenarse, si tiene que jugar algunos minutos. La segunda, que puede ser traspasado Vargas. El Olympiacos lo quiere y está en el tramo final la negociación, con lo cual no puede contar con el jugador. Tampoco puede contar con Quique Salas, que fue expulsado en la primera jornada del campeonato. Dice Luis García que las primeras jornadas son un caos para todos. Uno juega el jueves, otro juega el domingo, con jugadores que no puedes utilizar porque a lo mejor se salen. Tiene más razón que un santo. Y luego a las 7:30 otro partido que suena bonito en Mestalla, Valencia-Celta, que se cuenta Corberán. ¿Qué novedades hay en los locales? Fran Guaita, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Se cuenta que está apto Sato. Había problemas de licencia durante la pretemporada, pero va a poder jugar el partido. Todavía no ha llegado el transfer de Pablo Maffeo, que no está al 100% físicamente, pero que si llega la licencia estará en convocatoria. Y van a estar Almeida y Danjuma, por el que habrá seguro oferta del PSV Eindhoven, pero como todavía no ha llegado, mañana entra en convocatoria y yo creo que va a jugar. De momento aprovechando. ¿Y qué contamos en clave gallega para el choque? Vigo, Jacobo Buceta, buenas tardes. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A la segunda vamos a ver si va la vencida después de no poder jugar la primera jornada en Balaídos por el famoso hongo en el césped. Recupera a Claudio Giraldez a Javi Galán, fichaje de este año, y a Pablo Durán. Entra Ilais Moriba, que puede estar todavía en rampa de salida por un traspaso, y también entran el campeón del mundo Borja Iglesias y Yago Aspas, en la que va a ser su despedida de Mestalla en el año de su retirada. Se lleva a dos del filial, a Andrés Antañón, internacional sub-19, y a Hugo Burcio. Ya está todo en marcha a lo grande y a lo raro, porque la semana que viene mezclaremos partidos de la segunda jornada, de la primera y de la tercera. Pero bueno, por ejemplo, hoy tenemos segundo partido de la segunda fecha en el Villamarín entre Betis y Real Sociedad. Florencio Ordóñez, buenas tardes. 90 días después vuelve a jugar el Betis un partido oficial con Troy Parrot, el fichaje estrella de momento en el Betis, en la grada, viendo a su nuevo equipo con Fran García y el uruguayo Facundo Bernal como únicas caras nuevas. En el 11 inicial de hoy, la Real Sociedad sorprendentemente se presenta sin fichajes, sin Guedes, Gorrochategui y Pablo Marín por lesión, y con Oyarzábal inicialmente en el banquillo, según ha confirmado ya el propio entrenador Matarazzo. Tampoco Isco saldrá de inicio en un Betis que no podrá contar todavía con su mejor hombre la temporada pasada, Abde. Gracias, Florencio. Vamos a Barcelona y a Madrid con fichajes. El Barça tiene novedades para la portería. No de inmediato, pero sí para la próxima temporada. Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ha fichado, está a punto de hacerlo, ha llegado a un acuerdo, están intercambiando papeleo con el Fenerbahce por Dominik Livakovic, el portero croata. Se ha llegado a un acuerdo por 4 millones de euros entre fijo y variable. No es para esta temporada, sino para que sustituya a Chesney en la próxima, pero dependerá del fair play si se incorpora finalmente ya este curso o si se va cedido durante esta campaña. Mientras tanto, el Barça trabaja para inscribir a todos los fichajes. Hoy ya hemos visto a Rodri con la camiseta azulgrana, pero entrenando al margen. Parece que no va a estar contra el Elche. Sí que van a ser fijos en el 11 de Flick contra el conjunto ilicitano. Omar Bernal, Gerard Martín, Eric García, Fermín, Rafinha. Futbolistas que sí que están en forma, a diferencia de los campeones del mundo, que llevan menos de 15 días de pretemporada. Eso es noticia en el Barça. En el Atlético de Madrid es noticia lo que se está buscando para reforzar el equipo arriba, entre otras cosas. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Sí, ya te decía ayer que iba a ser muy movido el final de mercado del Atlético de Madrid. Se buscan salidas, nombres propios, Vargas, Lemar, Jiménez, Carlos Martín, y se busca llegada, sobre todo de delanteros. Mateo Alemán ha estado en Londres buscando la posible cesión de Nicolás Jackson, el que fuera jugador del Villarreal. Está complicado porque hay equipos que estarían dispuestos a pagar por un traspaso al conjunto londinense, sobre todo el Aston Villa. De ahí que sea complicada esa opción, pero se va a buscar hasta el final, evidentemente teniendo de reojo el caso Julián Álvarez, que ahora mismo sigue en la misma situación que estaba. Va a ser jugador del Atlético de Madrid si no hay un cambio de guión, si no hay un giro de brusco de 180 grados en el que el futbolista accediera a salir fuera de nuestro país. Además de ayer, en el Rayo 1 Alavés 1, hubo malas noticias de lesiones también por parte del equipo madrileño. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Tanto a Isi Palazón como a Augusto Batalla le van a hacer pruebas en el día de hoy, pero la lesión que más preocupa es la del portero. Batalla se retiró en camilla y cojeando mucho después de un choque con el delantero del Alavés, Tony Martínez. El argentino puede tener una lesión grave en la tibia, así que lo primero va a ser descartar que no haya lesión ósea. En el caso de Isi, la lesión es muscular en el cuádriceps izquierdo, y habrá que ver cómo evoluciona para saber si va a estar contra el Barça el lunes 30 de agosto. Mejores noticias tuvo el Getafe ayer en la Conference. Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, el Getafe se llevó un botín para Belgrado, 3-1 ante el Partizan, con protagonismo para los nuevos fichajes. Unal marcó gol, Andrés García marcó gol tras un taconazo sensacional de Satriano, y Mojica gol y asistencia.
El Geta se repuso a la expulsión de Afkar en el minuto 68 con 1-1 y Bordalás valora así la reacción de su equipo. Ha sido un contratiempo importante, pero bueno, la reacción del equipo ha sido fantástica, muy buena. La afición también ha entendido que estábamos con uno menos y tenía que aportar ese plus, creo que lo ha hecho, el equipo también lo ha hecho y bueno, afortunadamente hemos reaccionado bien, hemos hecho el segundo y el tercero. La vuelta el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en Belgrado, donde podrá haber hasta 30.000 serbios en las gradas. Además, este fin de semana empieza la Liga en Italia, empieza la Liga en Francia, empieza hoy la Premier con un Arsenal Coventry y en segunda división hoy un Córdoba Girona y lío con el Ceuta Las Palmas y Majos. Antonio Duro, buenas tardes. No, la segunda jornada iba completa el fin de semana, hoy con el partido del Arcángel y 2 choques el lunes, eso sí. Mañana un Oviedo Leganés a las 5, un Deportivo Eldense Cádiz a las 9:30 y luego los partidos de las 7 de la tarde del sábado, un Albasanse y un Ceuta Las Palmas. El Ceuta juega en el Murube, con Las Palmas viajando a Tetuán, volviendo desde Tánger, la Unión Deportiva que prefiere evitar problemas en las fronteras y no posará con el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ese es el lema que los Caballa van a aportar y se muestran decepcionados ante la situación. En una jornada, Paco Jo, la segunda de segunda, que tiene el regreso del Heliodoro el domingo, Tenerife-Almería. Gracias, Duro. Vamos al polideportivo. Ciclismo, comienza mañana una vuelta en Mónaco. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Será un recorrido de 9,4 kilómetros que va a circular en buena medida por el trazado del Gran Premio de Fórmula 1, el túnel, la curva de Loebs y la recta de meta de la carrera serán algunos de los puntos icónicos. A las 4:17, Diego Uriarte, el Kern Pharma, arrancará la vuelta. 7:19, tomará la salida Tadej Pogačar, el último, el 4 veces campeón, el último en tomar la salida. A las 7:20, Primo Roglic. Además vuelve la Fórmula 1, primeros entrenamientos en el Gran Premio de Países Bajos. Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. Sí, Alonso ha sido 12º en la única sesión de entrenamiento. Se ha quedado a 1,5 segundos de la cabeza con el nuevo motor Honda, así que se puede hablar de brotes verdes en el Aston Martin. Al inicio del verano estaban a 4 segundos, en Hungría 2,5. La rebaja con este motor por ahora es de 1 segundo y Fernando al menos luchará por entrar a la Q3. Antonelli ha sido el más rápido, Norris y los Ferrari también están delante y Carlos Sainz ha tenido problemas, ha sido último después de dañar el coche con una salida de pista. Ya no hay más entrenamientos desde las 4:30, clasificación para el sprint. En baloncesto estamos a una semana y media del comienzo del Mundial Femenino y nuestra selección tiene amistosos de nivel. Cristina Soto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El equipo de Miguel Méndez se mide a Nigeria, la actual campeona de África, en su segundo amistoso de preparación. Será a partir de las 9 en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. Después llegarán más citas de nivel, Bélgica este domingo y después un triangular en Zaragoza frente a Mali y China los días 29 y 30 de agosto. Todo antes de poner rumbo al Mundial de Berlín, que arranca el próximo 4 de septiembre. Y hablando de mundiales, muy buenas noticias en el hockey para nuestras selecciones. Sara Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. Han conseguido pasar a la siguiente fase las dos. La selección masculina estaba obligada a imponerse a Irlanda, lo consiguió con un 1-3 para asegurarse su clasificación para esta siguiente liguilla, en la que arrancan sin puntos ya desde hoy a las 5, primer partido de la segunda ronda frente a Alemania. Y también en la siguiente fase, la selección femenina, en su caso su siguiente rival, Argentina, a las que se enfrentan mañana. Y contado el día en lo global, en 20 minutos dejamos 40 más para lo más cercano, con más compañeros en este Ser Deportivos. En este Ser Deportivos en lo cercano se viene cómo marchan las negociaciones del Atlético de Madrid para la búsqueda de un delantero antes del final de mercado. Vamos a contaros también cómo está el asunto Julián Álvarez, que es un clásico del verano. Vamos a contaros por dentro cómo fue lo del Rayo Vallecano anoche en Butarque. Nos vamos a alegrar con la alegría del Getafe, con su victoria en Conference ante el Partizan, que ganó 3-1. El Rayo, recuerdo, empató a 1 contra el Alavés en Liga. Nos espera un exmadridista con 3 Champions y una de nuestras mejores bazas para ganar una etapa de la Vuelta a Ciclista España, que comienza mañana en Mónaco. Hoy hago un spoiler completo, que es viernes y no tendréis ganas de sorpresas. Así, si os cuadra, pues os pasáis un buen rato con nosotros, que vamos a abrir escuchando con calma, con la calma que merece, al entrenador del Real Madrid. 45 minutos de Mourinho ante la prensa, relajado, de buen talante en ocasiones, respondiendo a preguntas múltiples de un mismo periodista. Empieza la nueva etapa con el Real Madrid, con un rollito que no se parece en nada el que puso aquí cuando estuvo hace más de una década, Javier Herráez. Sí, ojalá dure, ¿no? Yo
Creo que las personas no cambiamos, pero sí que modificamos ciertas cosas y cuando uno se equivoca y rectifica. Me ha gustado mucho, ahora escucharemos la reflexión que en la última pregunta de Martin Einstein, que le diría el Mourinho del 2013 al del 2026 y dice, bueno, ahora lo escucharemos, ¿no? Pero a lo mejor es al revés, ¿no? Que le dice el del 2026 al del 2013, llegó en el 2010 y venía de ganar la Champions en el Bernabéu con el Inter de Milán. Era otra historia, otra película y bueno, cada vez hay que juzgarlo en su momento. La historia se juega en su momento, no que jugarla después. Para mí sigue siendo sorprendente que Mourinho haya vuelto, pero el club cree ciegamente en él, también los futbolistas, y es lo que importa, que consiga títulos. Él no ha escurrido el bulto y dice que una temporada sin títulos para el Madrid no es lo que debe de ocurrir, y el Madrid lleva 2 años, Paco Jo, 2 años sin conseguir ningún título. Vamos a escuchar varios fragmentos, ha estado, como tú decías, 41 minutos, 20 preguntas, ha respondido a todos. José Mourinho, que tenía todavía ese golpe en el ojo porque llevaba la gafa puesta en un entrenamiento tras un disparo de un futbolista del Castilla, y un Mourinho que ha estado serio, tranquilo y muy reflexivo. Vamos a escuchar sobre ese consejo, sobre ese consejo que le daría ese Mourinho de 2013 a este de 2026. Buena pregunta, pregunta filosófica, pregunta difícil. Mira, es que el Mourinho de hoy es lo que está en condiciones de aconsejar el Mourinho de 2013. La única cosa que yo digo es que tienes que estar siempre muy tranquilo. Y para mí es mucho más fácil estar ahora tranquilo. 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, es siempre una evolución. Tú me puedes decir, José, tranquilo, tú continúas cada temporada, tienes 2, 3 tarjetas rojas, ¿qué me estás diciendo? Tú eres siempre igual de tranquilidad. Yo no digo este tipo de tranquilidad, no digo este modo de vivir una partida, de vivir un resultado, pero en la vida, porque en una semana tú tienes como máximo 4 horas y media de fútbol. 3 partidos, hora y media, 4 horas y media de fútbol. Pero si multiplicas 24 horas por 7, tienes un montón de horas, 140 y no sé qué, o 150 y no sé qué. Son estas horas que tú tienes que mantener la tranquilidad. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí, y es un poco por ahí. Yo no sé hacia dónde evolucionará Mourinho a lo largo de la temporada en ruedas de prensa, pero sé que es de agradecer que en la primera rueda de prensa ante los medios de comunicación se presente con este talante tranquilo, este talante reflexivo, este talante incluso en ocasiones cordial, y contando cosas, desvelando, por ejemplo, lo que pasaba con Florentino Pérez y él durante el tiempo en donde Mourinho no ha estado Herráez en el Madrid. Sí, yo sabía, porque bueno, pues si tú hablas con el Real Madrid sabes que para ellos y para el presidente, Mourinho ha sido el mejor, así como suena, ¿no? Siempre ha confiado en él y por eso ha vuelto, a pesar de que Mourinho en los últimos años no había conseguido títulos y estaba de caída. Esa es la realidad, pero este vestuario ingobernable para el Real Madrid y para su presidente tenía que tener el sello de Mourinho en la reentrée del portugués. Y este dato yo personalmente no sabía, que cada vez que el Madrid ganaba una Champions o un título, llamaba Florentino a Mourinho. A cada título del Madrid tenía la llamada del Presi, pero una llamada del Presi que yo he siempre respondido, no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene nada que ver conmigo, de verdad. Me alegro que el trabajo que he hecho aquí ha dejado cosas positivas, pero después los títulos son de los que aquí estaban, de Carlo, de Zidane. ¿Quién ha ganado más? Solo ellos, ¿no? Carlo y Zidane, sí. Y de los jugadores y de la gente, pero obviamente siempre con alegría. Es curioso que cada título grande que se producía del Real Madrid sin Mourinho, el presidente del Real Madrid llamaba a Mourinho, de alguna manera para decirle, ahora se gana. Esto es tuyo. Exacto. También por es el tuyo, trabajo, ¿no?, que hiciste tú anteriormente. O sea, eso es lo que piensa el presidente. Es que lo hemos contado aquí porque sí, es lo que piensa. Y yo, de fuera, porque no tengo puedes tener información, pero ese conocimiento que tiene el presidente, la junta directiva y algunos jugadores, pues es diferente. Yo creo que también, pues lo digo ahora, que las cosas van muy bien, pues dividió la plantilla, ¿no? Por un lado estaba Iker, Sergio Ramos, Albiol el hombre estaba ahí de hombre bisagra, por otro lado estaba
estaba Xabi Alonso, también estaba Arbeloa, y esta es la realidad de aquel Real Madrid, pero eso hace ya muchos años y ya no viene a cuento volver a contarlo, ¿no? Luego también me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho, que no da tiempo a meter todos los sonidos porque casi puede meter la rueda de prensa entera, en el que, oye, pues Mbappé brilla en Francia, Bellingham brilla en Inglaterra, Vinicius brilla en Brasil. Yo, Mourinho, ha dicho, tengo que hacer que brillen todos juntos en el Madrid. Para mí esa es la clave de todo el trabajo que le viene al técnico portugués. Y otro sueño que te dejo ya, el último, sobre la renovación de Vini. También me ha gustado mucho esta reflexión porque hablamos mucho de las renovaciones y depende mucho de ese jugador si quiere seguir o no en ese club. Esto ha dicho Mourinho con el tema de Vinicius Junior. La noticia no ha sido sorpresa. Yo cuando he llegado y me explicaron la situación contractual, mi primera pregunta es, ¿este se quiere quedar o no? No, este se quiere quedar. Una cuestión obviamente de números, una cuestión obviamente de su gente, sus agentes, pero este se quiere quedar. En este momento yo me he quedado absolutamente tranquilo. Yo no quiero valorar si es mejor del mundo, uno de los 3 mejores, uno de los 10 mejores. Esto no es un juego que me gusta mucho, pero seguramente es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores tienen que estar aquí. Es decir, cuando a Mourinho le consultaron si había que hacer un esfuerzo porque Vinicius se quedara, Mourinho dijo que sí. Y en ese esfuerzo, en esa impresión que transmitió el entrenador del Real Madrid a Florentino Pérez, en parte fue condicionante para que se subieran esa oferta para llegar hasta la situación en que Vinicius decidiera quedarse. Tengo 2 preguntas para Tomás Roncero y termino con Herráez. Hola Tommy, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha gustado más de lo que has oído de Mou? Pues casi te diría como si fuera un poco de caviar todo, porque la templanza, la sensatez y la coherencia en todo su discurso me hacen pensar que no es una pose y que efectivamente los años nos pasan para todos y el Mourinho de hace 13 años con sus contraindicaciones que todos conocemos, no es que te voy a decir que ya sea otra persona, porque el ADN siempre se mantiene en el ser humano, pero yo creo que él ha aprendido de todo lo que pasó hace 13 años y como tiene tantas ganas de cerrar esa herida que le quedó abierta, sobre todo con lo de la Champions, que es lo que le faltó ganar con el Madrid, y yo creo que tiene muy claro qué errores no tiene que volver a cometer y por lo tanto todo el discurso, incluido esto de Vinicius, me ha parecido coherencia pura. Así que quedarme solo con una cosa sería complicado. Evidentemente lo de Vini, por si alguno dudaba, que algunos dudaban, sí quería que siguiera, porque él podía haber dicho, él quiere seguir, sí, pero yo no. Y sin embargo él dice, él quiere seguir, pues entonces sigue. Eso significa que él quiere aprovecharse del talento de Vini y hasta en eso he visto un Mourinho más maduro, porque otro Mourinho hubiera dicho, es conflictivo, tuve una bronca con lo del Benfica, venderlo y que venga otro. Pues no, hasta en eso quiere aprovecharse del talento que tiene. Así que este Mourinho es un Mourinho muy, muy, muy interesante para el madridismo. Y a 24 horas del arranque de la temporada de este Madrid, de muchos, pero sobre todo de Mourinho, ¿qué le pides a Mourinho este año? Lo que le pido es títulos, claramente. O sea, además, Mourinho no aceptaría otra cosa, el Mourinho que conocemos. Mourinho es un ganador nato, que eso lo lleva a veces a tener casi una ambición fanática y por eso ha cometido algún error. Pero tú le ves lo que hizo en el Oporto, lo que hizo en el Chelsea, lo que hizo incluso en el Madrid, porque no hay que olvidar que aunque no ganara la Champions, pero al mejor Barça de la historia y con Guardiola, que parecía un equipo inabordable, el Madrid le ganó una copa increíble y le ganó una liga de los récords que yo jamás olvidaré, con 100 puntos y 121 goles. Es decir, que Mourinho es un ganador. Y si viene, y aunque el Madrid compita muy bien y no gana títulos, él mismo te va a decir que no vale. Él mismo, O sea, yo creo que Mourinho lo bueno que tiene es que no se conforma con decir hemos competido y estoy orgulloso de mi equipo sin más. Porque si la cuenta de resultados dice no has ganado la Liga, no has ganado la Champions, no has ganado la Copa, no has ganado la Supercopa, te dirá que tú has fracasado y te lo dirá él mismo. Sé que lo que le pido es títulos. O sea, así de claro. Soy muy pragmático. Quiero títulos. Vale, queda claro. Día M-1. El día antes del debut, nuevo redebut de Mourinho al frente del Real Madrid, después de una rueda de prensa de 45 minutos en donde, es verdad, ha repasado toda la actualidad del equipo blanco. Tommy, hablaremos más de Mourinho y de tu Real Madrid. Un abrazo.
Solo falta. Un abrazo, amigo. Cierro con Javier Herráez, con las novedades en la convocatoria que se han conocido hace solo unos minutos, Javi. Sí, bueno, nos lo ha dicho Mourinho en la sala de prensa, que Tchouaméni es verdad que venía entrenando, pero que no está para jugar. Le hemos visto en los rondos, por cierto, los rondos los teníamos al lado del balcón de la prensa, o sea, ojalá aguanten ahí, sobre todo para los compañeros gráficos. Yo también hago mis pequeños vídeos, tampoco soy muy bueno, a veces soy un poco pesado en el grupo para cuando meto algún vídeo de los entrenamientos de España o del Real Madrid, pero que a lo que voy, que nos han puesto al lado y era fácil hacerlo, o sea, no te hace falta un gran móvil para grabar a los futbolistas y a veces iban al fondo para que no los pillaran ni los mejores cámaras ni los mejores fotógrafos, y hoy estaban muy cerquita, así que mejor para todos, así los pueden grabar porque están entrenando y trabajando, no están haciendo nada raro esos 15 minutos que te dejan en el Real Madrid. Y para mañana yo apuesto por Courtois a la portería. Tengo dudas entre Dumfries y Trent, pero Dumfries es el fichaje, pero Trent lleva más tiempo, yo creo que va a jugar el holandés. Por la izquierda Carreras, porque a Cucurella le falta todavía recorrido, con Ate y Hause en pareja de centrales, con Bernardo Silva y Valverde en ese doble pivote, por delante Güler, que ahora mismo está mejor que Bellingham, por la derecha Brahim, aunque Diomandé se le ve bien, yo creo que va a jugar Brahim porque está jugando la pretemporada, con Vini por la izquierda y como delantero Mbappé, que le vimos genial, nos lo contó Héctor González desde Alemania en el partido frente al Schalke 04, así que ese debe ser el 11, luego meterá a Spie en la segunda parte, meterá a Bellingham y a otros jugadores que poco a poco, Cucurella, tendrán minutos y serán titulares en este Real Madrid, porque ser titular, como ha dicho Mourinho hoy, al jugador que no lo es y es grande, al final le frustra. Y para abrochar este partido grande, gracias Javier Herráez, entre el Español y el Real Madrid, hay un hombre, Kiko Casilla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es mañana tu partido un poco de corazón partido? Sí, totalmente. O sea, es un poco el partido marcado, ¿no? Un poquito, sí que es. 126 partidos con el Español, 25 con el Madrid. ¿Alguno entre los dos que recuerdes con especial cariño, Kiko? Bueno, sobre todo el primero que fui a jugar con el Español al Bernabéu, que siempre, bueno, cuando eres canterano del Madrid, pues siempre es especial ilusión, ¿no? Volver en primera división, desde que llegaste de jovencito, pues pisar, ¿no? el Bernabéu. Con el Español, pues fue el momento más emotivo y también para mí el volver a Cornellà del Prat, ahí a Barcelona con el Madrid, ¿no? Vistiendo la camiseta del Madrid, pero jugando como si jugara en casa, ¿no? O sea, que fueron esos dos partidos que siempre tengo más marcado, que siempre me recuerdo con más cariño. Estamos hablando de un grandísimo portero en Primera División internacional. Hoy estamos hablando mucho, Kiko, de Mou. Primera rueda de prensa de Mourinho con el Real Madrid, debut de Mourinho con el Real Madrid o redebut. A ti te quiso Mou para el Chelsea, a ti te quiso Mou para el Madrid. ¿Qué te sale decir a ti de Mourinho? Bueno, de Special One, ¿no? Sí. Es un poco... bueno, al final es un entrenador grandísimo que ha hecho muchas cosas buenas, ya no solo en los clubes, sino en el fútbol en general. Creo que al final el Madrid ha necesitado de él ahora. Yo creo que él va a responder. Y vamos, no sé exactamente cómo su planteamiento, su sistema, cómo va a jugar, pero sé que los jugadores van a dar el 100%, ¿no? Porque saben que con ese entrenador tienen que dar el 100%, aparte son muy buenos jugadores, o sea que bueno, saben que la intensidad y la actitud en el campo pues tiene que estar desde el minuto 1 hasta el minuto 95 y eso lo van a tener, ¿no? Y trabajo, o sea que al final, pues bueno, ese cambio de entrenador, el Madrid lo ha querido, lo necesitaba para bueno, quizá enchufar un poco más a los jugadores. ¿Cómo imaginas este Madrid de Mourinho, Kiko? Pues no lo sé. Llevo mucho tiempo hablando con varios amigos o compañeros o gente del fútbol, ¿no? Que a ver qué te esperan, ¿no? O sea, que no lo sé exactamente, ¿no? Porque venimos de un año con Xavi y con Álvaro que al final yo creo que bueno, no creo que cambie mucho la historia, creo, pero sí que bueno, que al final... bueno, sus equipos, ¿no? Un poco intensidad, salir rápidos y yo creo que eso tiene jugadores para eso, ¿no? O sea, que yo creo que el estar juntitos, no recibir muchos goles y a partir de ahí salir rápidos y con esas, ¿no? contras que él hacía cuando él estaba ahí, yo creo que va a ser un poco esa la dinámica. Vamos a ver, no creo que cambie mucho eso, pero todo el mundo puede sorprender, vamos a ver. Se ha fichado mucho por parte del Real Madrid, se ha gastado mucho dinero, se ha hecho muy buen proyecto. Pero la gente pone un pero, el mediocentro. La no llegada de Rodri, que Rodri esté en el Fútbol Club Barcelona. ¿Puede el Madrid jugar sin un Kroos, sin un Rodri? ¿Le saldrá bien si no se ficha ahí?
Bueno, yo creo que tiene jugadores no para ser el medio centro. Primero todo hay que ser claro, ¿no? Que un Kroos no lo vas a tener nunca. Yo creo que nunca más. O sea, tenemos que partir de esa base. Sí. Que creo que un Toni Kroos, un Luka Modric, esa gente, un Casemiro, no va a volver, o muy difícil que vuelvas a tener un jugador tan buenos como ellos. A partir de ahí se tiene que dar la idea que eso no lo vas a tener y se tiene que buscar algo que sea parecido o que vaya bien para los jugadores que tienes en ataque y en defensa también, ¿no? Un poco, que sea un poco esa brújula, ¿no? de ese mediocampo. Un jugador como tal no lo tiene, pero sí que hay jugadores que pueden hacer esa función diferente, pero está claro que es complicado. Y yo creo que para mí, personalmente, quizás Rodri era el que te podía dar ese, no ser un Toni Kroos, pero bueno, ese equilibrio, ¿no? Saber cuándo tienes que atacar o llevar un poco el control del partido cuando el Madrid lo necesitara. Y no lo tenemos, o sea, lo tiene el Barça, ¿no? O sea, que ya hay que olvidarse de eso y pensar, pues ahora mismo no sé si va a hacer un desembolso grande antes de que acabe el mercado de fichajes, pero yo creo que con los jugadores que hay, con la plantilla que hay, yo creo que tiene suficiente. Y tú estuviste en el Madrid de la BBC, de Bale, Benzema y Cristiano. Sí. ¿Es comparable a este Madrid de la DMV, podemos decir, Diomandé, Mbappé y Vinicius? Para mí no, aún tienen que hacer, sobre todo Diomandé, que hay un recién aterrizado entre comillas en el fútbol, porque al final, si miras para atrás, Diomandé lleva muy poquito en el tema profesional. ¿Sabes? Hace 2 años estaba en el Leganés, ¿no? O sea, sí. O 3. Bueno, aún le falta, tiene toda, o sea, es muy joven, tiene todo por delante, ojalá podamos comparar esa BBC con la de ahora, ¿no? O sea, que me ilusiono con eso y espero que sea así, pero aún falta mucho para llegar a esas letras. Y ya que estoy hablando con un portero de élite, con Quico Casilla, sí. De portero a portero, vamos a terminar pidiéndote una frase para Courtois. ¿Una frase para Courtois? Sí, ¿qué te parece Courtois? Cuando tú ves a Courtois en portería... Para mí es un fenómeno. O sea, nada, tranquilidad. O sea, me transmite mucha tranquilidad, tanto él como Lunin, ya no solo hablando de Courtois, sino creo que Lunin también ha hecho muy buenos partidos, cuando se le necesita siempre está, y está claro que Courtois para mí es el mejor del mundo, y bueno, es una tranquilidad tenerlo, y yo creo que lo demuestra año a año, y siempre sale cuando se le necesita, ¿no? Que al final es el portero cuando, ¿sabes? Cuando, sobre todo en Madrid, que a veces te tiran 2-3 veces y tienes que reaccionar esas 2-3 veces y él siempre está, ¿no? Y creo que bueno, como te he dicho, para mí es tranquilidad y un saber estar en la portería que muy pocos saben hacer, así como él. Concluyo, Quico, tienes 3 Champions tú con el Madrid, casi 10 títulos, es un palmarés que es la bomba. Tú que sabes lo que es ganar una Champions, ¿hueles Champions esta temporada con el Madrid o es mucho oler? Bueno, el Madrid siempre huele a Champions. El Madrid es un club que siempre huele. Está claro que cada año es más difícil y hay más competencia y está ese PSG por ahí que quiere, ¿no? Arrebatarnos un poco, ¿no? Aquello de las 3 consecutivas y bueno, y está el Barça que también viene ahora también con muchas ganas después de muchos años, pero el Madrid siempre va a estar. Ojalá se gane. Ojalá se lleve otra Champions, pero va a ser difícil, pero yo creo que va a estar. Pero ya te digo, el Madrid siempre el olor a la Champions siempre lo va a tener. Hemos buscado una excusa para hablar con Quico Casilla, ex portero del Español, ex portero del Real Madrid. La charla ha quedado muy chula, así que buscaremos más excusas para engañarle a lo largo de la temporada. Claro que sí. Quico Casilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivo. Un abrazo. Estamos en la previa del Español Real Madrid, del comienzo de la temporada para el conjunto de Mourinho, que ha sido el gran protagonista del día y también de este Ser Deportivos. Pero hay más, ¿eh? Está Borja Cuadrado con gran protagonista de ciclismo para cerrar este tramo de Ser Deportivo. Le he pedido que espere 5 minutos y en esos 5 minutos vamos a repasar 4 cosas dentro del fútbol madrileño. Así que primer minuto para el Atlético de Madrid y para Nico Jackson Talavera, que ¿le auguras un futuro rojiblanco o está muy complicado?
Yo creo que está complicado por lo que te decía antes, porque el Chelsea quiere hacer caja, el Chelsea quiere traspasarlo, el Atlético de Madrid por tema de fair play, amortización y demás, sí estaba interesado en el exfutbolista del Villarreal, pero por medio de una cesión, y si no cambian las pretensiones del equipo londinense, está complicado. Era una de las principales opciones que tenía el Atlético de Madrid para buscar ese tercer delantero que quiere para este curso, más allá de Julián y más allá de Alexander Sorloth. Por lo tanto, no te lo descarto al 100%, porque dependerá un poco de cómo pueda respirar el Chelsea, pero no es tan asequible o tan cercano como podía pensarse en el día de ayer con ese viaje express de Mateo Alemán a Londres para intentar hacerse con el futbolista africano. Bien, el capítulo Las caras de Julián, ¿qué cara tenía hoy y cómo le ves para el fin de semana en la posibilidad de convocatoria y minutos? Hoy tenía la cara mustia y además la tenía de esfuerzo, porque hoy ha tenido tocado una sesión ¿no? Sí, ha tenido una sesión muy exigente hoy en lo físico. No solo él, jugadores como Giuliano y como Pubil también se han pegado una buena paliza. Han tenido trabajo específico en el verde, luego han ido a gimnasio, luego algunos han hecho trabajo con balón. Y bueno, pues teniendo la puesta a punto, todavía quedan entrenamientos. Yo me da la sensación de que si no pasa nada raro, va a ir convocado frente al Villarreal y a partir de ahí veremos lo que sucede con el argentino. Te decía que en principio en el Atlético de Madrid la idea es que siga, que no siga traspasado. Si al final se encona la situación en los días que quedan, yo creo que prácticamente ya a estas alturas de mercado que puedan afrontar una operación como la de Julián, solo podría quedar el Arsenal y veremos a ver si al final la imposibilidad o el problema que genera Julián y que Julián se ha generado a sí mismo con toda esta situación hace que aguante el chaparrón y que termine y que siga jugando en el Atlético de Madrid, que como te digo ahora mismo es la opción más real y más cercana, o que por el contrario se le haga todo este asunto bola y se busque esa opción del conjunto londinense. Pero ya te digo que no es fácil, ni por el montante de la operación, ni por el momento de mercado de los pocos días que quedan. Se han escrito muchos capítulos a lo largo de la temporada de Julián, le quedan un par al Culebra. Gracias, Tala, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En el Rayo Vallecano, Rayo 1, Deportivo 1 en Butarque. Sé que es difícil, pero en poco más de un minuto tienes que explicar cómo fue aquello por dentro. José Palacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Primero con una cifra, 4.280 espectadores, según nos comunicó el club. Hay que creérselo el que se lo quiera creer, Paco Jo, porque lo que pudimos saber es que los jugadores del Alavés y gente del club del Alavés tenían 2 entradas por jugador. Vimos muchos familiares de jugadores y yo creo que si llegaban a 3.000 lo de ayer era un milagro. Aún así, ya decíamos que es un éxito de Raúl Martín Presa, que de nuevo ha jugado en el exilio el Rayo Vallecano, que de nuevo vio cómo le abucheaban y le pitaban cada vez que salía al palco, y fue un punto que no le viene bien en lo deportivo al club, porque ya perdió en la primera jornada en el Sánchez Pizjuán y pierde 2 hombres importantes. Parece que menos grave lo de Isi Palazón, con un problema muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, y parece más grave, aunque no tenemos parte médico, ni creo que el oscurantismo del club en su comunicación lo vaya a ver, por la tibia de Augusto Batalla. Ayer se fue directamente al hospital a que le hicieran pruebas y veremos, porque todos temían que fuera una lesión grave. Lo más grave es otra vez jugar en el exilio, la rajada que se pegó Sergio Camello con los compañeros de Dazón diciendo que demasiada gente había ido esa noche a Butarque, y hoy nos hemos levantado con un mensaje del eterno capitán del Rayo, de Óscar Trejo, en el que, aparte de empezar diciendo que ya no se puede más, dice: por respeto a todos los que han trabajado, luchado y dejado parte de su vida por este grupo, lo más digno es que den un paso al lado y salgan del club de una vez. Eso dice Trejo en referencia a Raúl Martín Presa. La verdad es que cada punto del Rayo Vallecano fuera de su casa es un punto de sutura que no cose en absoluto cómo están las cosas con los aficionados. Gracias, José. Un abrazo. Y mejores noticias en Getafe con el debut del equipo de Bordalás en la Conference, que no fue fácil, se torció con una expulsión, pero se enderezó con una victoria muy marcada por los nuevos fichajes. Paco Hernández, buenas de nuevo. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buena, sí. Una victoria cimentada en el protagonismo de los nuevos fichajes. Sobre todo Enes Unal, que marcó un golazo en el inicio del partido,
Y luego Mojica también le dio una asistencia, marcó además a Andrés García después de un taconazo de Satriano espectacular en la primera acción prácticamente que tenía el futbolista que ha llegado desde el Aston Villa. Y el Getafe se lleva un gran botín a Belgrado, ganó 3-1. Y fíjate, Andrés García solo lleva unos días en el Getafe, pero ayer en el larguero nos explicaba un poco las sensaciones que son pues compartir vestuario y entrenar con José Bordalás. Pues es exigente, un entrenador muy exigente. Al final la fama que tiene es de un entrenador que consigue llevar a sus jugadores al maximísimo nivel. O sea, él intenta apretarte lo máximo porque él sabe dónde tú puedes tener el límite y te exige hasta el final, pero luego a nivel de cercanía y demás es una persona pues también amable, muy graciosa y eso, intenta sobre todo sacarte el máximo potencial posible. Bueno, pues sin duda ayer vimos el máximo potencial posible de este futbolista. Ojalá que sea así durante la próxima participación del Getafe, el próximo partido. Paco, próximo jueves a las 9 habrá que certificar el pase a esa fase de grupos de la Conference League. Tiene mérito lo que hizo ayer el Getafe, que jugó gran parte del partido con uno menos y en los últimos minutos entró con empate a 1 en el marcador, pero al final se lleva un 3-1 que es muy interesante para el partido de vuelta ante el Partizan. Gracias, Paco Hernández. Un abrazo. Un abrazo. Hubo muchas cosas ayer en el fútbol madrileño con los partidos que coincidían de Rayo Vallecano y Getafe. Este fin de semana además hay un Oviedo-Leganés en la segunda división, que los astures han estado toda la semana pendientes del Leganés y de los jabalíes, que no es coña, que han destrozado el césped de entrenamiento del equipo astur hasta tal punto que han sido protagonistas durante toda la semana, tanto más que el equipo rival. Y ahora el protagonismo que le cedemos en la recta final de este Ser Deportivos pasa por el ciclismo y el arranque de la Vuelta. Pues que suene esta sintonía de fondo es que ya el ciclismo gana protagonismo en este programa. Como os hemos contado, estamos a 24 horas un poquito más del comienzo de la Vuelta en Mónaco y no pierdo tiempo que tenemos prota de mucho nivel en este tramo de Ser Deportivos. Borja Cuadrado, ¿nos le presentas? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Paco. Aquí desde Balbón, aproximadamente a unos 50 kilómetros de Mónaco, donde mañana va arrancar la Vuelta Ciclista a España. Estamos en el cuartel general del equipo Movistar, evidentemente la gran baza siempre del equipo del ciclismo español, con un montón de corredores que pueden hacer cosas importantes. Está Enric Mas, que será el jefe de filas, están Raúl García Pierna y Pablo Castillo, que se marcaron un gran tour, un tour en el que no estuvo, y afortunadamente sí que va a estar en la Vuelta a España, una de las grandes figuras del ciclismo español, que ya te escucha en la sintonía de Ser Deportivos, el vallisoletano Iván Romeo. Hola Iván, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo es el día antes de que empiece la Vuelta, Iván? Yo creo que tienen 26 o 27 horas, se hacen bastante largos, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo, ¿no?, pensando en la Vuelta y en la crono de mañana en particular y no, la verdad que ya con ganas, ¿no?, de que se acabe el día e irme a dormir. Fíjate que para mí queda todavía un rato. Sí. ¿Y cómo estás de cara a la Vuelta? ¿Se te dibuja una sonrisa sabiendo lo que viene o se te dibuja un buf? No, evidentemente una sonrisa, ¿no? No pude estar en el Tour y el buff ya lo dibujé ahí bastante tiempo, así que no, ahora una sonrisa. Estoy súper contento de estar aquí, de estar, ahora no en España, pero vamos a pasar mucho tiempo en España con la afición y de estar en muy buena forma, así que nada, espero disfrutar muchísimo esta Vuelta. ¿Ver un Tour por la tele queriéndolo correr es más duro que correrlo, Iván? Hombre, a ver, más duro no, porque estás en casa tranquilo, pero mentalmente sí que es verdad que fue complicado. Pero bueno, creo que cuando no puedes hacer nada, no le intento dar tantas vueltas. Al final no dependía de mí, estaba bastante tocado por desgracia y bueno, cambié de chip rápido, se me quedaba un calendario bonito también, así que ayudó. Hablo con los que saben de ciclismo, con Íñigo, con Borja, con Roberto, y todos los que consulto me dicen, ojito, que gana una etapa, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, es el objetivo, ¿no? Creo que en los últimos años el equipo no ha podido ganar aquí en la Vuelta y siendo la carrera de casa y la carrera pues igual la más importante para nosotros, que creo que nos hace falta, así que no, el objetivo es ese y es para lo que he venido. ¿A qué nivel dirías que llegas a la Vuelta después de una temporada que no ha sido fácil, Iván? Bueno, no, la verdad que no ha sido fácil, pero
pero tampoco ha sido mala, ha sido bastante buena. Llevo 3 victorias, he ganado mi primera general. Creo que los resultados son muy positivos, a pesar de pues, no haber tenido esa continuidad que me hubiese gustado. Entonces, no, la verdad que ahora a la vuelta llego mejor que nunca, me encuentro muy muy bien, tengo unas sensaciones muy muy buenas, y luego pues la carretera te pondrá en tu sitio, veremos si sirve de algo o no. ¿Y a qué nivel tendría que estar Pogačar para que la vuelta no la gane él? Yo creo que le tendrían que dar otra bici o algo, pero no, nada, al final creo que, bueno, en eso ahora mismo ni pensamos, hay que correr nuestra carrera, y creo que también en las carreras que corre él, gran parte de la carrera es ser inteligente y saber aprovechar las oportunidades, porque muchas veces si te obcecas con yo qué sé, intentar ganar una etapa cuando se ponen a tirar ellos por detrás o lo que sea, te estás pegando un tiro en el pie y hay que tener cabeza. No sé cómo hacerte esta pregunta, pero ¿tener un Pogačar en el ciclismo actual es muy bueno para el ciclismo y malo para el resto de los ciclistas? Hombre, yo creo que si es bueno para el ciclismo tiene que ser bueno para nosotros también, ¿no? Es malo para nuestras ambiciones personales a lo mejor, pero no, creo que Tadej es bueno en general para todos, es bueno para el ciclismo, es bueno para todo, para las audiencias, para el negocio en general, y al final de él comemos todos también. Esto comienza mañana en Mónaco, Iván, pero como tú decías, vas a pasar mucho tiempo, entre comillas, en casa, en España. El recorrido pinta ser tan duro como caluroso. Esto de Andalucía, es el Levante. ¿Preocupa un poquito más el calor incluso que la carretera? Bueno, creo que va a ser un factor diferencial, ¿no? Es evidente, aunque bueno, estos días aquí en Mónaco están cayendo algunas tormentas y igual luego nos cambia mucho el cuerpo cuando venga el calor. Pero no, creo que hemos hecho también una preparación centrada en eso. Al final sabemos bien lo que es el calor de España en agosto, y venimos preparadísimos para ello, que ha sido uno de los focos centrales de nuestra preparación, así que creo que eso nos va a beneficiar. Esto empieza en una crono. ¿Es en el circuito de Fórmula 1 o parte del circuito, Iván? Sí, parte sí. Hacemos, bueno, el sacacorchos lo hacemos para abajo también, y no, la verdad que va a estar guapo, va a estar interesante. El túnel también hacemos, así que no, vamos a molar. ¿A uno le entran ganas de llamar a Fernando Alonso o a Carlos Sainz para que le dé algún consejo? Yo creo que poca cosa. Creo que el circuito que hacen ellos y el nuestro, por mucho que sea parecido, no tiene nada que ver. Borja, dale a las buenas, venga. Venga, yo le quiero preguntar evidentemente sobre la crono de mañana como tal. Iván viene de ser tercero en Polonia, cuarto en la crono final. A lo mejor es muy corta, no sé, pero 9 kilómetros, ¿qué crees que puedes hacer mañana? ¿Dónde te gustaría estar? De rojo, ¿no? Gustarme. No, al final creo que bueno, es una crono corta, diferente, muy técnica también. Pero bueno, no me escondo ni pongo excusas, ¿no? Al final creo que es una crono que me va bien, y la he preparado muy bien estas 2 semanas después de Polonia también. He tenido mucho el foco ahí, y voy a por todas, ¿no? Luego puedes quedar el 17 perfectamente, en una crono corta así es lo que hay, o sea, un fallo pequeño te puede llevar de ganar la crono a hacer 10º, entonces bueno, veremos lo que pasa mañana, ¿no? Pero el objetivo, bueno, nunca creo que me vaya a saber decir que el objetivo no es ganar. Me quedan 3, pero muy brevitas. ¿Alguna manía, superstición o algo curioso antes de la vuelta o algo antes de cada etapa? No, la verdad que no soy nada supersticioso. La única tontería sí que tengo es que mi número favorito es el 23, por LeBron James y Michael Jordan. Muy bien. Y cuando gané el Mundial era el día 23, y ahora el 23 es la segunda etapa, así que nada. A ver si pasa algo. Ahí si queda. pasa algo, ya estoy jodido. Ya tengo que correr todos los días que haya un 23. Hace una carrera tiene 21 etapas, no 23. Sí, qué pena que no tenga 23 tú. Y acabo de cumplir 23 años. Ostras, ojo, cuidado que se viene, Ojito, ojito al 23, ¿Qué odias de la alimentación en etapa y qué te encanta de lo que toma un ciclista? A ver, no sé, odiar nada. Ahora mismo nada, en la etapa ya 20 y algo ya sí que empiezas un poco a aborrecer un poco algún sabor de gel, ¿no? A mí, por ejemplo, tenemos uno de plátano que no puedo con él. No, me sienta hasta mal en el estómago de todas las veces que me lo he tomado ya. Pero nada, al final son cajas del oficio. Vale, ¿y con qué te vendrías feliz de esta vuelta a nivel personal y a nivel colectivo, Iván? Hombre, yo creo que a nivel personal, evidentemente, con una victoria de etapa es a lo que vengo y es lo que espero conseguir. Y a nivel colectivo, pues espero que Enric vuelva a tener sus mejores sensaciones. He estado con él en Andorra entrenando en el training camp que hemos hecho ahí en altura y sé que está
muy bien, pero bueno, al final el ciclismo evoluciona tanto que no sabes dónde puede estar, ¿no? Pero creo que Enric va a estar otra vez donde España quiere. No lo tengo fácil, pero conozco un amigo de Lebrón, que es José Manuel Calderón, que somos amigos entre los dos. Qué bueno. Si el 23 ganas, te prometo que yo intento que Lebrón te mande un mensaje. Venga, sería brutal. Ya entonces sí que seríais mi cadena favorita. Que ya lo verás. Pero bueno, eso resetea. No seas ventajista. No, pero eso resetea cada año. Cada año tenéis que hay que hacer mérito. Tienes razón, Iván. Empezamos de cero todo. Es que yo, el año pasado, durante el Tour, gracias a su hermano Sergio, ¿te acuerdas que te hicimos un vídeo con toda tu familia, con todos tus colegas, una entrevista para el larguero, y estaba Iván que estaba emocionado porque la verdad es que quedó súper chulo, la verdad, en su primer Tour. Vamos a más. O sea, vamos a por Lebrón en esta y ya está. Está solucionado. Que el 23 sea bonito, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, espero que sí. Iván, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Borja, a disfrutar de la Vuelta a España, ¿vale? Eso es, vamos a disfrutar hoy con bastante lluvia. A ver, mañana esperemos que en el circuito no haya que poner neumáticos de mojado. No, ojalá mañana sea en seco por el bien de los ciclistas y del espectáculo. Nos vamos. Quiero que te quedes a mi lado. Nos vamos de momento. Recuerdo que regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes y Jesús Gallego. Después a las 11:30 en El Larguero con Álvaro Benito. El fin de es todo de carrusel con Dani Garrido y todo el equipo. Y el lunes quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en este Ser Deportivo. Que tengáis buen fin de semana. Gracias por estar. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.